Vamos a dar inicio al webinar de SMET, presentado por nuestro amigo el ingeniero bioquímico Diego Miguel Corrales Villa. Bueno, pues muchas gracias, Diego, por acompañarnos en esta mañana para que nos hables un poquito de lo que es el SMET. Y voy a leer un poquito la reseña de lo que ha hecho mi amigo Diego aquí. Él es ingeniero bioquímico en alimentos por parte del Instituto Tecnológico de Culiacán. Tiene diversas capacitaciones y diplomados en esquemas de certificación y en inocuidad alimentaria, en seguridad laboral, en CITIPAD, en responsabilidad social. Él ha trabajado como auxiliar de inocuidad, como jefe de inocuidad, de asesor de programas en agrícolas como EPSA, San Emilio, en René Produce. Él también ha participado en el esquema de certificación Eleven Rivers como asesor técnico, como subcontratado a través de ANSE de verificador. Actualmente es subcontratado también, pero dentro del programa de auditorías internas para Eleven Rivers. También es coordinador de inocuidad alimentaria, calidad y responsabilidad social para Prime Time International en México. Él es el encargado de las asesorías y evaluaciones internas para los programas de responsabilidad social de las empresas proveedoras de Prime Time Internacional. Tiene la certificación de individuo calificado, el programa de verificación de proveedor extranjero y el Product Safety Rule para hacer esas evaluaciones de auditorías internas y cumplimientos de los reglamentos y cumplimientos de FDA, de FISMA. Okay. Él es asesor también por su cuenta, asesora lo que viene siendo lo que nos atañe en este curso. Y sin más preámbulo, le doy bienvenida y gracias a nuestro amigo Diego Corrales para que nos haga su presentación. Buenos días a todos. Pues qué bueno que están aquí acompañándonos. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el esquema de certificaciones Meta. Vamos a tocar muy general, aparte de lo que significa SMETA, tipos de auditorías, preauditoría, la auditoría, hallazgos y las preguntas que son más frecuentes en las que aparecen fallas durante las auditorías, ¿no? De acuerdo a mi experiencia personal y a lo que he platicado o comentado con otros auditores. Entonces aquí déjenme compartir pantalla para iniciar con esto. ¿Sí se ve? Ya, si alguien me puede comentar si ya se puede ver. Sí, se ve muy bien, Diego. Ok, correcto. Entonces, iniciamos. Entonces, como les comentaba, vamos a hablar acerca de lo que es SMETA, ¿no? El esquema básicamente de SMETA. SMETA, antes de iniciar con todo esto, no es una certificación, no hay un certificado de por medio. Solamente se evalúan nuestros criterios y ya depende mucho de lo que diga nuestro cliente, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Bueno, ¿qué es SMETA? Pues SMETA es el SEDEX Members Ethical Trade Audit. Es una auditoría social con un método reconocido a nivel mundial. Este permite que las evaluaciones de derechos laborales, salud y seguridad en el trabajo, la ética comercial, el entorno de cada empresa en la cadena de suministro sea evaluada. Recordemos, no es una certificación, es una acreditación o un cumplimiento ante nuestros clientes, ¿no? No hay un certificado de por medio, entonces no a todas las empresas les aplica lo mismo. Entonces, a través de eso empezamos, ¿no? SMETA pertenece a una compañía o a una organización que se llama SEDEX. De hecho, al final de la presentación dejo ahí unos links directamente de SEDEX que les van a servir como guías
para que ustedes también empiecen a implementar o le den seguimiento si ya tienen el programa SMETA implementado en su empresa. Sedex es la dueña de SMETA. Sedex tiene también un portal que es donde se suben las auditorías, donde ustedes revisan los reportes de su auditor, donde ustedes suben las acciones correctivas, donde es la interacción ya directa de ustedes con el auditor y con el organismo dueño del esquema, que es Sedex, para poder tener una acreditación total o parcial de lo que es auditoría de SMETA, ¿no? Entonces, Sedex es una organización global con afiliados que facilita la creación de negocios en todo el mundo, enfocado en los sistemas de responsabilidad social. Esta plataforma cuenta con más de 50,000 afiliados en 150 países. Para poder nosotros realizar una auditoría de SMETA, tenemos que darnos de alta ante Sedex. Hay que pagar una cuota ahí para podernos dar de alta ante Sedex y tramitar ya la auditoría ante el organismo de certificación que nosotros, que más nos convenga, vaya, ¿no? Hay varios, ¿no? Pero bueno, pasamos de lleno a lo que es el esquema SMETA. El esquema SMETA se basa en la evaluación del código ETI. Ahorita lo vamos a ver más adelante. El código ETI, en conjunto con los códigos, políticas, los programas, los procedimientos, los entrenamientos y la infraestructura de la empresa, se conjugan además de las normativas y legislaciones nacionales. Aquí en México, pues Secretaría del Trabajo, Medio Ambiente, Agricultura, la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal del Trabajo, etcétera, se conjugan y en base a eso ya es nuestra evaluación del esquema SMETA, pero el código ETI es la columna vertebral de lo que es SMETA. Ahorita lo vamos a ver cómo está definido. ¿Qué es el código ETI? Bueno, el código ETI es una alianza de empresas, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, algunas personas de la sociedad civil se reúnen, publican unas políticas para que las empresas protejan a su trabajador de cierta manera. Entonces, de ahí sale la iniciativa de comercio ético ETI, con unas políticas, ¿no? Unas políticas que hablan de la parte ética de la empresa, de las culturas y prácticas empresariales de la empresa, cómo desarrollar habilidades de la empresa, identificar problemas dentro de la cadena de suministro, de qué forma hacer las mejoras. Entonces, estas reuniones o estas organizaciones, sindicatos, empresas que forman la organización ETI, la Ethical Trading Initiative, son los que promueven, bueno, es de donde se toma el esquema SMETA, ¿no? Haciendo un paréntesis antes de empezar con lo que son las 9 políticas, últimamente se ha puesto muy de moda este esquema auditar en las empresas, porque anteriormente las empresas, cuando hacían las auditorías de responsabilidad social para Walmart, cuando ya ellos dejaron de hacerlas, empezaron a pedir ellos auditorías que tuvieran que ver con cosas de responsabilidad social. SMETA es la más parecida a lo que evaluaba Walmart. Entonces, por eso como que la gente se clavó mucho en hacer ese tipo de auditorías muy parecidas a las que ya elaboraba Walmart. Entonces, estas 9 políticas son el código ETI. Cada política tiene políticas interiores, ¿no? Pero estas son las 9 políticas en las que se basa el programa ETI y en las que se basa el esquema de SMETA. Elegir libre empleo, derecho a asociaciones colectivas, condiciones de trabajo, mano de obra infantil, pago de salarios, horas extras, discriminaciones, trabajos regulares o personas que tengan unos contratos que cumplan con la ley, y la parte de no permitir tratos
inhumanos, ¿no? Entonces, de manera general, este es el código ETI y es la columna vertebral del esquema SMETA. Entonces, pasamos a la siguiente. Bueno, auditorías. Auditorías de primera, segunda y tercera parte. Auditorías de primera parte o auditorías internas son un requisito para cumplir con la auditoría SMETA. Antes de que nosotros recibamos nuestra auditoría de SMETA, tenemos que tener una auditoría interna basada en un esquema, en un cuestionario que también nos proporciona SMETA, el cuestionario SAC. Ahorita lo vamos a ver más adelante. También en la auditoría de primera parte, por ejemplo, pues ahorita que están los programas de Eleven Rivers de auditoría interna, cuando se evalúa el eje de responsabilidad social, si su empresa ya tiene esquema SMETA, el enfoque de la auditoría de Eleven Rivers al momento de estar ahí con ustedes va a ser para el cumplimiento de SMETA. Al ser ellos auditoría de primera parte, o la que hacen ustedes, o la que hace a veces su asesor. Las auditorías de segunda parte, pues ya se las saben. Personalmente yo me encargo de hacer auditoría de segunda parte para la compañía donde yo trabajo. Auditoría externa de proveedor o auditorías externas de unas partes interesadas. Y lo siguiente, las auditorías de tercera parte, que ya son las auditorías de una certificación, ya cuando ustedes hablan a un organismo y se hace la programación de la auditoría, o las auditorías sorpresa, pero que sean de parte de un organismo certificado para poder realizar esa auditoría. O las auditorías legales de reglamentos similares que vienen siendo las auditorías gubernamentales, Secretaría de Trabajo, Medio Ambiente, algunas evaluaciones a veces de Secretaría de Agricultura, la parte de Senacica, para la parte de inocuidad. Entonces, ahí está la diferencia, lo que radica la diferencia entre primera, segunda y tercera parte para las auditorías, ¿no? SMETA pide auditoría de primera parte, una auditoría interna en un cuestionario que ellos nos dan, y la auditoría de tercera parte cuando ya viene el organismo de certificación, ¿no? Eso es un requisito para auditoría de SMETA. Bueno, categoría de las auditorías, como ya les había dicho, primera, segunda y tercera parte. En SMETA es primera y tercera parte para nosotros, es un requisito de auditoría. Es una pregunta de auditoría que tengamos nuestra interna realizada. Las auditorías pueden ser anunciadas o semi-anunciadas. Las anunciadas pues son los requerimientos, los requisitos que nosotros seguimos siempre, ¿no? Hay que hablarle al organismo certificador, hay que buscar una fecha y ahí está ya la auditoría anunciada. Las semi-anunciadas, he tenido ya experiencia cuando el comprador solamente te dice voy a ir a revisar X programa que estés desarrollando y pues allá te veo. Y las no anunciadas, pues cuando no hay una notificación previa, aunque realmente te avisan 24 o 48 horas antes de que van a ir para que tú estés preparado para esperarlos, pero normalmente las auditorías SMETA siempre van a ser anunciadas, ¿no? Entonces, ya para que quede claro ahí qué tipo de auditorías son y cómo son las notificaciones de las auditorías. Primera y tercera parte, requisito de esquema SMETA. Notificación de auditoría anunciada, normalmente así nos abordamos con el esquema SMETA, ¿ok? Vamos a ver el desarrollo de cómo son los tipos de auditorías que puede realizar con SMETA, ¿no? Puede hacer una auditoría inicial completa, le llaman, o auditoría completa, y luego nos vamos al seguimiento posterior a esa auditoría. Nosotros podemos cumplir la auditoría SMETA de manera completa o de manera parcial, ¿no? Cuando cumplimos de manera, cuando incumplimos, de hecho, de manera completa, podemos tener revisiones del organismo que nos vino a hacer la auditoría. Van a venir a revisarnos las no conformidades, pero casi aplicando de nuevo todo el esquema, pues, dependiendo del tipo de no conformidades que hayamos tenido, pues. La definición dice cuando las no conformidades son muy amplias,
se aplica casi otra vez todo el esquema. Las parciales, que es donde he tenido yo la experiencia de manejarlas, solamente es cuando van y se visitan las no conformidades que quedaron sin resolver de la auditoría anterior. Solamente van, se dan una vuelta, revisan que todo siga cumpliendo, o las auditorías de escritorio, pues cuando te piden, normalmente que quedan por ahí pendientes algunos documentos y se los envías al auditor o los subes a la plataforma de SEDEX. Ese es el seguimiento para revisar o para evaluar el progreso de tus acciones correctivas, transformarlas en que ya estén de conformidad con lo que la auditoría pide, ¿no? Después de realizar una auditoría inicial completa. Otro tipo de auditoría puede ser combinada. Aquí en las auditorías combinadas hay dos definiciones. Una auditoría combinada puede ser cuando dos o más sistemas de gestión auditen tu instalación, o cuando dos o más organizaciones o dos o más organismos de certificación te auditen, pero con un solo cumplimiento. Pues a lo mejor tu cliente quiere que te audites con X organismo de certificación y tu otro cliente quiere a Y. Entonces puedes llegar a un acuerdo ahí para que entre los dos te evalúen y hagas el cumplimiento. Pues esto ya es muy extraordinario, la verdad. No es muy común que pase, cuando menos aquí en la parte agrícola, pues en la que nosotros nos movemos. Tipos de hallazgos. Llegamos a la parte que ya nos empieza a gustar. Tipos de hallazgos. El esquema SMETA tiene hallazgos positivos y negativos, como en todas las auditorías. Sin embargo, dentro de los positivos, ellos te marcan los buenos ejemplos y las fortalezas que tiene tu sistema de responsabilidad social y seguridad laboral y medio ambiente que estás aplicando en tu empresa. Hay algunas cosas que están fuera de criterio de evaluación, que si es una buena práctica de tu empresa, el auditor lo toma en cuenta y para que tu cliente, en este caso, que es el interesado, lo pueda revisar, pues. Entonces, los hallazgos positivos, aparte de lo que cumples tú en el criterio, pueden ser buenos ejemplos o fortalezas de tu empresa. En los negativos, pues bueno, son tus observaciones, ¿no? Los incumplimientos que tú tengas de criterio o los incumplimientos que tú tengas también de ley. Acuérdense, desde el principio, el esquema SMETA evalúa de acuerdo a la legislación y normativa nacional. Entonces, tus observaciones van a tener que ir, si tienes observaciones, normalmente van a ser porque estás incumpliendo con lo que viene siendo la legislación nacional. Y las no conformidades, pues dependiendo del tipo de no conformidad que tengas, es el tiempo que tienes para resolverlo. Las observaciones o las no conformidades menores tienes hasta 90 días para resolverlas, las mayores 60, las críticas tienes 30 días, y hay otras que le llaman críticas de los negocios, que en esas tienes 48 horas para resolverlas. Si no, queda marcado tu auditoría dentro de la plataforma SEDEX, y tus clientes, que son los que tienen el acceso a revisar esa plataforma, van a observar el tipo de incumplimiento crítico que no resolviste, ¿no? Entonces, ahí ya es un poquito juego de mercado y pues no llegar a eso. Pues igual las críticas son cuando tienes condiciones muy, muy pobres de cumplimiento de responsabilidad social para con tus colaboradores, ¿no? Que es el término correcto que se usa para las personas que trabajan en la instalación, tanto en campo como en empaque, y que habitan en los alojamientos o en los albergues que tienen las empresas. Entonces, esto es lo que nos llama la atención, esto es lo importante de esta lámina, los días que tenemos para resolver las no conformidades. 90 días menores, 60 días mayores, 30 días críticas y 48 horas las críticas de los negocios que les llaman ellos, ¿no?
Bueno, pues entonces proceso de preauditoría y auditoría, que es la siguiente lámina. Bueno, pues primero que nada hay que darnos de alta en SEDEX. Te metes a la plataforma de SEDEX, creas un usuario, pagas tu membresía y solicitas tu auditoría ante SEDEX. Tienes que realizar tu cuestionario de autoevaluación o cuestionario SAC y hay que contactar a un organismo de certificación para que se haga la auditoría. El organismo de certificación, dependiendo de qué organismo tú contrates, te pide X o Y cosas, ¿no? Pero tienes que estar dado de alta ante SEDEX, obviamente para estar dado de alta tienes que haber pagado tu membresía anual, tienes que solicitar la auditoría y tienes que tener contestado tu evaluación de tu autoevaluación, tu cuestionario SAC. Ya durante en la solicitud de auditoría tienes que decir cómo vas a querer tu auditoría, si de 2 pilares o de 4 pilares. Entonces ya cuando escoges tu auditoría de 2 o 4 pilares, que cuando es de 2 pilares, pues es la parte de los estándares del trabajo, las normas laborales, salud y seguridad, y por ahí agarra un poquito de medio ambiente. La de 4 pilares toma la parte completa de medio ambiente y agrega un cuarto pilar que es el de ética empresarial, donde se desarrollan ahí documentos, políticas y prácticas en la empresa, cuidando la ética empresarial de esa empresa, pues tomando en cuenta la parte de ética. Normalmente, aquí en nuestro campo de trabajo, la parte de la agricultura, toman 2 pilares. Es lo más común. Pero dentro de escoger el tipo de auditoría de 2 pilares o 4 pilares, también tú escoges o tú ubicas dónde te quieres auditar. Hay personas que lo hacen completo, la parte de campo, la parte de empaque y los albergues, el alojamiento del personal. Otras personas solamente toman campo, otros toman empaque, otros otros toman 2, o hay gente que lo toma completo. Entonces ya depende del tipo de auditoría que tú quieras hacer o lo que te pida tu cliente, pues. Ya durante la auditoría, pues bueno, hay una reunión de apertura y cierre, como en todas las auditorías que tenemos de inocuidad alimentaria, donde pues se pide que estén presentes representantes de los empleados, a diferencia de los otros tipos de auditorías. En la auditoría SMETA, en la apertura y en el cierre se pide que estén representantes de los empleados, porque esta auditoría va prácticamente dirigida al cumplimiento de la empresa para con el empleado, ¿no? Entonces, está la reunión de apertura y cierre, el auditor va a pedir que se haya llenado el SAC, si no, pues ahí es un problema, ¿no? Es una deficiencia si no tenemos contestado el SAC. Ellos tienen un tabulador para saber cuántas entrevistas van a hacer. El proceso de auditoría SMETA se basa en las entrevistas al personal, ¿ok? Entonces son entrevistas al personal. Dependiendo del número de personas que tú tengas trabajando, es el número de entrevistas que ellos van a realizar de manera individual o de manera grupal con nuestros colaboradores. Previamente el organismo de certificación te manda una lista de documentos que el auditor va a revisar, aparte de los que el auditor ya te pide en el sitio para evaluar. Se hacen y ya inicia la auditoría con los recorridos por las instalaciones y la aplicación de las entrevistas auditor colaborador o auditor colaboradores. Termina el día o los días de auditoría dependiendo del tamaño de tu operación. Hay operaciones que solamente lo hacen en un día y otros que toman 2 o 3 días, ¿no? Dependiendo del número de empleados. También con unos tabuladores que ellos manejan.
Y luego pasamos a lo que es ya el informe de auditoría. El auditor, al finalizar la auditoría, realiza un documento que se llama KPR, con unas propuestas de plan de acción. El KPR es un documento donde se quedan asentadas las desviaciones que tú tuviste y dependiendo de la desviación, como vimos anteriormente, los números, el número de días que tienes para hacer la corrección. Y en el plan de acción, pues ahí más o menos te da un panorama de tú cómo puedes realizar la corrección de esa no conformidad. Y bueno, ya después el reporte de auditoría, ¿no? Que ese es el que ya realiza el auditor y sube a la plataforma de SEDEX. Es importante, como les comentaba, al final de la auditoría, el KPR o el reporte de plan de acciones correctivas, KPR en inglés, pues ahí al finalizar la auditoría, el auditor lo entrega. Ahí está lo que tú tienes mal, lo que él te observó y en algunas cosas te pone lo que más o menos tienes bien o que se le puede poner como buen ejemplo dependiendo de la observación que tú hayas tenido. Luego tienes una propuesta de plan de acción donde tú tienes que decir qué vas a hacer para corregir las desviaciones que tuviste en esa auditoría. Cuando tienes observaciones críticas, tienes hasta 24 horas nada más para mandar tu propuesta de corrección. Ojo, los 10 días de la propuesta del plan de acción son para que tú digas a grandes rasgos o de manera general qué vas a hacer. Pero cuando tienes una crítica, tienes solamente 24 horas para decir qué vas a hacer. Todavía no estás mandando evidencia de que ya tienes o que ya cambiaste esa desviación, que ya la corregiste, que encontraste una solución desde causa raíz. No, solamente es para decir qué vas a hacer. Y bueno, el otro documento, que es el reporte de auditoría, pues es posterior a la auditoría, ¿no? Donde ya se queda sentado pregunta por pregunta qué observaciones tuviste, observaciones correctas, observaciones de buenos ejemplos, observaciones de fortalezas o las observaciones con no cumplimientos en el dado caso, porque todavía no has corregido, pues eso que es tu reporte, ya después corregirás ya cuando los documentos están arriba de la plataforma. Luego nos vamos a las apelaciones y disputas. Como en todo auditoría, puedes apelar y puedes no estar de acuerdo con lo que te calificó un auditor. Creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos estado en esos desacuerdos con un auditor. Siempre hemos tenido una apelación y siempre hemos tenido una disputa con un auditor. A veces se queda ahí en la auditoría, otras veces le damos seguimiento hasta el organismo. Pues aquí vamos a ver qué hay que hacer con el organismo en caso de tener una disputa o una diferencia de opiniones con el auditor. Pues primeramente pues hay que dirigirnos con el auditor. Podemos ir directamente con él o con el organismo de certificación y exponer nuestro punto, ¿no? Igual en la reunión final debemos dejarle claro al auditor cuál fue la diferencia o cuál es lo que estamos en desacuerdo con su calificación o con su observación durante la auditoría, ¿no? Y tenemos que dejarlo indicado en el documento KPR. Todo en donde se pueda dejar asentada nuestra disputa o nuestra diferencia en la auditoría, tenemos que hacerlo. Hay que comentarlo con el auditor para que el auditor nos vaya dirigiendo dónde tenemos que dejar nuestra inconformidad, ¿no? Pero hay que hacerlo de manera correcta, pues no después de que pase la auditoría, no hablarle al contacto que tenemos en el organismo de certificación, no. Directamente durante la auditoría hay que decirle al auditor, estoy en desacuerdo contigo por esto, ¿dónde lo puedo dejar plasmado? Y ya de esa forma podemos dejarlo indicado en los documentos que él también llena, pues ahí quedará asentado.
y luego pues ya será revisado por los organismos de certificación y ya en sus plazos internos, en sus conteos que tienen ellos como organismo, ya nos dirán si se resuelve para beneficio de nosotros o se queda con la observación del auditor. ¿Ok? Entonces, lo siguiente, ¿qué pasa cuando apruebo o no apruebo una auditoría? O cuando me quedo con acciones, con muchas acciones correctivas por realizar. Bueno, pues aquí están más o menos los dos panoramas, ¿no? El auditor revisa la auditoría, nos marca un estatus de auditoría, ¿ok? Entonces aquí es donde ya cambia. Cuando hay un estatus de aceptada, es porque tuvimos observaciones, pero las vamos a corregir. Estamos en un seguimiento, se está verificando desde el escritorio o se está dando un seguimiento a la auditoría, ¿ok? Cuando el estatus es rechazada, bueno, pues ¿por qué se rechazó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que con qué vamos a continuar? ¿Por qué el rechazo? ¿Por qué no tenemos ninguna medida adoptada, no? A diferencia de que cuando se aprueba, que estamos en un seguimiento porque lo estamos desarrollando, estamos enviando acciones correctivas en tiempo y forma. Bueno, pues si tenemos una auditoría rechazada, pues hay que programar una nueva auditoría o esperar la respuesta del cliente. Aquí ya aparece por primera vez el cliente. El cliente nos dice, hagan una auditoría de SMETA. Bueno, ya la pidió el cliente. Ahora, tú como cliente, ¿qué quieres? ¿Qué me quieres evaluar? ¿Qué quieres que tenga bien? Hay clientes que quieren que cumplas con todo, hay otros que quieres que cumplan con una parte. Por eso, el rechazar una auditoría SMETA no necesariamente tú estás mal, porque hay que esperar la respuesta del cliente. Hay que ver si lo que el cliente quería evaluar de tu programa de responsabilidad social, seguridad laboral y medio ambiente cumple con lo que ellos querían. O si no, pues programar una nueva auditoría y otra vez iniciar el ciclo a ver el estatus en el que vamos a quedar. Si la auditoría ya es aceptada, subimos nuestras acciones correctivas, cumplimos lo que teníamos que cumplir, si tuvimos observaciones, etcétera, etcétera, bueno, pues es una auditoría y un reporte que ya se queda en el sistema SEDEX con esa aprobación o con ese visto bueno de que realizamos las acciones correctivas. A diferencia del otro reporte en caso de salir mal en la auditoría, donde quedan marcadas nuestras observaciones, ¿no? Y donde aparece que teníamos que hacer un seguimiento y que tal vez no lo hicimos. Digamos que en la plataforma de SEDEX quedas expuesto, pues. Tu programa de responsabilidad social o tu auditoría SMETA queda expuesta solamente a tus clientes o a la gente a la que tú le des acceso, pues. Entonces, cuando tenemos una auditoría de seguimiento, que normalmente casi todas las empresas caemos en la auditoría de seguimiento, porque tuvimos observaciones, ¿ok? Entonces, la auditoría de seguimiento parcial, pues fue por acciones correctivas que tenemos que cumplir, pero que no son delicadas o que no son muy repetitivas, que no golpean mucho nuestro sistema implementado de responsabilidad social, seguridad laboral y medio ambiente. Normalmente, después de realizar la auditoría, las auditorías parciales caen en los primeros 6 meses, ¿no? De la fecha de auditoría que hayamos tenido. O las auditorías completas, su nombre lo dice, auditoría completa, hay que darle la vuelta otra vez a nuestro programa de auditoría de certificación, bueno, no de certificación, a nuestro programa a nuestra auditoría SMETA, ¿no? Hay que volverla a hacer. Ahí es la diferencia de cuando tenemos que hacerla de manera completa. Entonces, las acciones correctivas menores y que son las que normalmente en las agrícolas que desarrollan sus programas SMETA o sus programas de responsabilidad social,
más comunes son las de 90 días, casi siempre son las menores. Por ahí se te fue alguna mayor porque todo pasa en una auditoría, pero normalmente caemos en el sistema de parcial, ¿no? Entonces, que queden más o menos esa diferencia. ¿Cuál es la auditoría de seguimiento parcial y cuál es la auditoría de seguimiento completa? Parcial, cuando tuvimos desviaciones, pero que no afectan nuestro programa, o sea, desviaciones menores y por ahí alguna mayor que se nos haya ido, pero ninguna crítica. Y la completa, cuando sí, de plano, ni para qué nos auditamos sabiendo que estábamos en esas condiciones, pues. Y pasamos directamente, después de hacer la evaluación y hablar un poquito de cómo nos vamos a inscribir en el esquema SMETA, cómo lo vamos a hacer, tipo de auditorías, etcétera, etcétera, pasamos a lo que es la auditoría SMETA. Ese es el cuerpo de lo que es la auditoría SMETA. Lo que está marcado en rojo es el código ETI. ¿Se acuerdan que les dije al principio que la columna vertebral de las evaluaciones SMETA es el código ETI? Pues ahí está, miren, las 9 políticas del código ETI están incluidas en el SMETA. Si alcanzan a ver acá abajo en donde dice 10B2, medio ambiente, 2 pilares, cuando ustedes hacen la auditoría de 2 pilares, hasta ahí, hasta el 10B2, les aplica. Si ustedes hacen la de 4 pilares, les aplica ya todo lo que es el esquema completo. Pues entonces, la de 2 pilares es nuestro sistema de responsabilidad social, nuestro sistema de salud y seguridad en el trabajo y la parte de medio ambiente. Entonces, tiene un apartado en beneficios de la comunidad. Ahorita lo vamos a ver al final ese porque ahí es donde la mayoría de los buenos ejemplos o las fortalezas de las empresas quedan marcadas en el reporte del auditor. Entonces, hasta aquí ya hablamos de lo que es SMETA, cómo solicitar una auditoría de SMETA, los tipos de auditoría que SMETA nos puede hacer después de habernos hecho nuestra primera auditoría inicial completa, de qué forma podemos solventar observaciones, hacer disputas, etcétera, etcétera. Conocimos ya los 2 pilares, los 4 pilares, y cómo está constituido el esquema SMETA. Pues aquí nos vamos a las preguntas y dudas más frecuentes o las observaciones que más aparecen de acuerdo a la experiencia que tengo yo con el programa y platicando con algunos auditores de este tipo de esquemas, donde es donde más tiene problemas las empresas. Pues bueno, en los sistemas de gestión, pues a veces la parte de las licencias y todo eso gubernamental, burocrático, que hay que ir a pedir un permiso, que hay que ir a pedir una licencia y que de repente piden dinero por acá, piden dinero por allá, que para sacarla más rápido o para tenértela más a tiempo. Entonces, muchas empresas al momento de auditarse no tienen todas las licencias y permisos respectivos que exige el cumplimiento del esquema SMETA. No se preocupen, traten de tener lo necesario, traten de tener lo que es más importante para solventar ese tipo de preguntas. Mientras tengamos de manera legal constituida la empresa, pagos de agua, pagos de luz eléctrica, si son terrenos rentados o son terrenos propios, pues ese tipo de documentación para comprobar de manera legal la procedencia de dónde está nuestro empaque o nuestro albergue o nuestras tierras de cultivo, ¿no? Entonces, porque a veces es muy burocrático, de repente tardan meses o tardan muchos días para podernos dar una licencia o un permiso, ¿no? Y el otro punto aquí en la parte de sistemas de gestión son los responsables de la alta administración para los cumplimientos. En esta pregunta del esquema, donde pide que haya un responsable de la alta administración, normalmente las empresas normalmente
ponen a la responsable de trabajo social o a la responsable de un albergue. Está bien que sean parte está bien que sean parte del programa, que estén inmiscuidas en todo eso, es su parte de trabajo, pero lo que pide aquí el esquema es alguien que tenga como poder de decisión dentro dentro de la empresa, porque es el manejo de los sistemas de gestión, pues. Entonces, ahí son esos dos puntitos por ahí los que se les barre mucho a las empresas. El segundo punto es que es el punto 2 del esquema SMETA, respetar la libertad de asociación y derecho de las a las negociaciones colectivas, los sindicatos. Siempre es un rollo con los sindicatos o de qué forma están constituidos dentro de la empresa, qué hacen, qué no hacen, ayudan o no ayudan. Bueno, si dentro de su empresa se organizan los trabajadores, ellos tienen un líder, hacen sus juntas, sus reuniones, y entre ellos escogen uno o más líderes, y esos líderes platican, van y tienen juntas con personas de la alta dirección, con los gerentes, con los dueños, y de repente llegan a acuerdos, se toman puntos a discutir, hay negociaciones colectivas con los dueños de parte de esos grupos. Ustedes ya con eso están cumpliendo. No necesariamente tiene que haber un sindicato organizado de los que están ahí, dinosaurios, de los que ya existen aquí en México. No, ya esos vampiros ya hay que quitarlos. En su misma empresa pueden hacer este tipo de asociaciones colectivas y llegar a acuerdos sus mismos trabajadores con los empleados. Inténtenlo, háganlo. En algunas empresas de las que yo voy, hemos tenido ese tipo de experiencias y sí han dado resultado. Entonces, inténtenlo, porque normalmente los empleados no saben quién es su sindicato, quién es su líder, si les ayuda o no les ayuda. Entonces, ya con eso, ya tenemos una observación en nuestro esquema, porque no hay en sí algo establecido para que nosotros estemos respetando la libertad de asociación y derecho de las negociaciones colectivas. Entonces, traten de hacer eso o sigan trabajando con su sindicato, pero pues hay que tener la ventaja de que los trabajadores lo conozcan, pues. Igual, todo lo demás la empresa lo cumple, los demás puntos que se ven aquí en lo que es negociaciones colectivas. Que es un espacio para que los trabajadores hagan sus reuniones, los tiempos para que la empresa les deje hacer sus reuniones. Entonces por eso no hay problema. El problema es que a veces, como les digo, no conocen los sindicatos. Condiciones de trabajo seguras e higiénicas. Casi toda la normativa de Secretaría del Trabajo y Previsión Social le aplica al ramo agrícola, sobre todo pues en empaque y en campo, vaya, ¿no? Casi todo aplica. Entonces, casi todo eso que aplica es lo que evalúa nuestra auditoría de SMETA. Entonces, siempre hay muchas cosas que salen mal en las condiciones de trabajo en materia de salud y seguridad laboral. ¿Qué tipo de cosas son los más comunes? Pues bueno, la parte de los entrenamientos. Es muy común ver que faltan entrenamientos o que se tienen muchos entrenamientos, pero ninguno realmente es el que se necesitaba, pues. Entonces, dentro de la parte de entrenamientos o del sistema de salud y seguridad, pues a veces las evaluaciones de riesgos no identifican medidas preventivas, o hay medidas preventivas en una evaluación de riesgos mal hecha. Entonces, ese es un punto que casi siempre está mal, pues, ¿no? La evaluación de riesgos con la identificación de medidas preventivas. La carencia de capacitación en el Comité de Salud y Seguridad, en la Comisión de Seguridad e Higiene.
A veces se tiene gente que no sabe nada de acerca de la Comisión de Seguridad y Higiene porque no los capacitaron. No saben qué onda, no saben cómo van a ser recorridos, no saben cómo van a hacer un programa, no, están out con eso porque nadie les dijo cómo. Solamente se llenó el documento para cumplir con un requisito de auditoría. Pues un programa no adecuado para la parte de entrenamientos en materia de seguridad. Hay entrenamientos que son específicos o que son obligatorios en materia de seguridad laboral y a veces la empresa no los tiene. Un ejemplo, porque este punto abarca muchas cosas, pues dependiendo de tu operación. Pero, por ejemplo, si tú estás en una operación, en una cosecha de chiles, que manejas tijeras, pues parte de tu entrenamiento tiene que ser el cómo utilizar esa tijera. Y aparte, parte de tu entrenamiento es cómo ayudarle o cómo capacitar a la persona que realiza los primeros auxilios en cómo atender heridas por tijera. ¿Ok? Entonces, es a ese tipo de programas adecuados de entrenamiento me refiero, pues. La ausencia de registros, común, muy, muy común. Vas y les pides una capacitación acerca de un tema en específico y no lo tienen, no lo encuentran, no lo hicieron, etcétera, etcétera. Entonces, casi siempre ese es un problema en una auditoría, pues siempre falta un documento. La parte de seguridad contra incendios. Algunos de los que están aquí presentes tienen auditorías con cadenas comerciales como Walmart. Y ustedes saben que Walmart, ese es su punto base en sus auditorías de responsabilidad social, la seguridad ante incendios. Pues bueno, normalmente las salidas de emergencia bloqueadas, insuficientes salidas de emergencias o salidas de emergencia sin señal, puertas de salida de emergencia pues dañadas, atoradas, sin mantenimiento y los pasillos de evacuación pues obstruidos por un montacargas, por cartón, por herramienta. Normalmente eso pasa, pues, eso pasa normalmente. No, a veces esto no tanto en la auditoría porque como que se prepara para la auditoría, pero en los días posteriores a la auditoría ya vuelve a la normalidad todo eso, pues entonces aguas con eso porque estamos hablando de la seguridad de nuestros trabajadores y de la seguridad de nuestra instalación. Otro punto, casi todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico también tiene por ahí, se barre una que otra observación. Dentro de las más comunes, las famosas mexicanadas, que son las instalaciones eléctricas temporales, es el nombre común, mexicanadas coloquialmente, tanto temporales como improvisadas y cables expuestos. Eso es muy, muy común durante la inspección de la auditoría, pues, ¿no? Entonces, aguas con eso, no es caro cambiarlo, entonces, normalmente esas son las preguntas referente a la parte de seguridad laboral que más comúnmente salen mal durante la auditoría, ¿no? Para la parte de edificios y mantenimientos en el sitio y maquinaria, que es así como se llama el módulo, pues bueno, como les decía, las licencias de funcionamiento es algo muy común. ¿Por qué? Ya lo vimos atrás, son trámites burocráticos. Trámites burocráticos, hay que estar ahí, hay que estar poniendo el dedo en el renglón, y normalmente hay algún permiso por ahí o una licencia que nos hace falta durante la auditoría. Entonces, es otra pregunta muy frecuente con una desviación. Edificios con estructuras inseguras. En la parte de salud y seguridad en el trabajo, en ese punto, pide que tengamos nosotros ahí es la parte de los mantenimientos de nuestros edificios, pues. Entonces, ahí cabe lo que es edificios con estructura insegura. O que tengamos edificios que son usados para otra función totalmente diferente para que fueron construidos, ¿no?
como almacenes usados como viviendas o viviendas usadas como almacenes, que es muy, muy común estar en un albergue y ver que una vivienda es el almacén de agroquímicos, o ver que una vivienda es el almacén de fertilizantes, o ir al almacén y ver que una esquina del almacén es la vivienda de alguien, pues. Entonces, es muy común también. Ausencia o carencia de iluminación en el edificio, pues, ¿no? Ya sea en la instalación o a veces en los albergues. Ya esto tiene mucho, la de los albergues es mucho criterio de auditor. Acá en edificio, pues, se pide un estudio de iluminación y con eso podemos comprobar que tenemos buena iluminación, pues. Presencia de asbestos, no muy común, sin embargo, aún hay. Un mal control de plagas, tanto en nuestra instalación como en nuestros albergues, también es muy común. Es más común de lo que ustedes creen. A pesar de que hay empresas que se dedican a esto, no todas las empresas contratan a un experto en control de plagas. Entonces siempre hay problema. El mantenimiento, la carencia de mantenimiento a nuestros edificios, que pega en uno de los primeros puntos que vimos aquí, o la falta de formación o capacitación del responsable de mantenimiento, pues. Uso de equipo de protección personal, cómo trabajar, a quién hay que avisarle, etcétera, 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 ¿no? Es la falta de formación del responsable. O maquinaria en condiciones inseguras que causan riesgo para la vida, muy común. Los tractores, los montacargas, el utilizar una maquinaria en la compañía, en la empresa, y que su condición sea muy insegura, pues. Entonces, estas son las que más pegan. La parte maquinaria en condiciones inseguras también tiene mucho que ver con el criterio del auditor. Ahí tenemos que ir viendo cómo nos los va a calificar, pues, para saber de qué forma nos los está calificando o qué está observando, pues. Porque en empaque normalmente se cuida mucho esto. En la parte de equipo de protección personal, primeros auxilios y accidentes, pues normalmente equipo de protección personal en mal estado. El mal uso de ese equipo por ausencia de entrenamientos o por unos malos entrenamientos al personal. Y obviamente pues hay lesiones, hay accidentes por no usar bien ese equipo de protección personal o por no usarlo. Y la parte de los pasillos delimitados, tanto en los albergues como en los empaques, pues son inseguros porque andan montacargas, andan otro tipo de maquinaria, los albergues a veces meten vehículos. Entonces todo eso es un sistema inseguro de tráfico en el sitio, pues, ¿no? Lo que normalmente sale ahí en la parte de accidentes, equipo de protección personal y primeros auxilios. Yo creo que ya se identificaron con alguno de ellos. En la parte de los alojamientos, pues problemas estructurales. Hay albergues que están en condiciones deplorables, la verdad, y sin embargo los auditan, los esquemas SMETA y tenemos este tipo de observaciones. Como les comentaba, viviendas utilizadas como almacenes para materiales peligrosos, para químicos. Muy común, los cableados inseguros, los cableados por los cuartos inseguros, o que a veces las personas hacen instalaciones dentro de sus cuartos, ponen abanicos, aires acondicionados, etcétera, etcétera, y ahí están los cables por todos lados. Condiciones de hacinamiento, sí, condiciones de hacinamiento en algunos albergues. Esto no es muy común, sin embargo, pasa, por experiencia me ha tocado verlo. Y cobros excesivos en la tienda, por vivir ahí, por venderte un cilindro de gas, por venderte agua, etcétera, etcétera, ¿no? La gente se va a quejar. Y recordemos que esta auditoría son entrevistas al personal, ¿ok? Horas de trabajo que no sean excesivas. Este también es algo que pega mucho en las auditorías. Las horas extras, los cobros, los pagos, etcétera, etcétera. Bueno, pues según la ETI, en la política de horas de trabajo, dice que las largas horas de trabajo son normal para la mayoría de los trabajadores en el mundo. O sea, no es nada más aquí en México, esto es algo mundial. Las largas jornadas es algo muy común.
y esto daña la salud de las personas y socava la vida familiar. Esto lo manifiesta ETI. Las horas de trabajo, excluidas las horas extras, se definen contractualmente y no deben de ser más de 48 horas semanales. No se pueden trabajar ordinariamente más de 48 horas semanales. Eso es lo establecido por SMETA y también lo estableció aquí en la ley, aquí en México, pues con margen todavía aquí en la ley en México, que con horas extraordinarias tengamos 57 horas laborales aquí en México, ¿no? De 48 horas de manera ordinaria y podemos trabajar con las horas extras incluidas hasta 57. Eso dice la ley aquí en México. Horas ordinarias y horas extraordinarias hasta 57. SMETA nos da margen todavía de 3 horas extras más, hasta 60 horas a la semana. Pero bueno, ojo, eso dice el esquema, eso dice la ley. Pero vamos a ver otra cosa. Ahora, las horas de trabajo no deben ser excesivas. Al no ser excesivas, son 48 ordinarias y hasta 57 con las extraordinarias. SMETA nos da margen a llegarle a 60 horas, ¿ok? Pero con excepciones que marquen un punto. Ahorita lo vamos a ver, el punto 6.5, ahorita vamos a llegar ahí. Pero aquí va lo que dice la ley aquí en México. Dice, cuando lo permite un convenio colectivo que haya sido negociado libremente con un sindicato que represente una parte significativa de la plantilla. Si ustedes, si los comités de trabajadores que están en sus empresas pueden llegar a un acuerdo con la alta dirección, porque por el tipo de trabajo que nosotros tenemos, pues somos temporales, somos trabajadores temporales. Las partes iniciamos en noviembre y ya estamos prácticamente terminando, unos principios de mayo, otros a mediados, otros a finales, pero prácticamente son 6, 7 meses de trabajo los que se elaboran un empaque al año. Entonces, somos trabajadores temporales, pues. Se puede llegar a ese acuerdo, se puede llegar a ese acuerdo. Los trabajadores siempre van a estar de acuerdo en ganar más. Obviamente lo van a trabajar, pues, pero la ley te da ese margen, pues. Puede haber una representación ahí de trabajadores que lleguen a ese acuerdo con los dueños, ¿no? Obviamente con medidas que cuiden su salud y su seguridad, ¿no? Eso también lo toma acá la ley. Y en este caso, el patrón puede demostrar que se está haciendo esto de manera acordada con el trabajador, de manera legal, como lo estamos diciendo aquí, que la ley lo permite, porque hay picos de producción, porque somos temporales, porque hubo un accidente, porque se descompuso una máquina y tuvimos que salir tarde, etcétera, etcétera. Chéquenlo ahí con sus apoyos legales, coméntenselo, díganle que eso viene ahí, búsquenlo y se puede llegar a un acuerdo. Nosotros ya lo hemos aplicado así y créanme, no hemos tenido esa observación, pero bueno, chéquenlo ustedes ahí. Continuamos la parte de lo que son las horas de trabajo que no deben ser excesivas, pues dice que los trabajadores deben contar con un mínimo de un día libre por cada 7 días o 2 días libres por cada 14 días. Este punto es muy, muy difícil de aplicar. Casi siempre nos va a salir mal. Porque la auditoría SMETA la tenemos que realizar cuando estemos en nuestra parte fuerte de temporada. Y en nuestra parte fuerte de temporada, ustedes saben que se trabaja de lunes a domingo. Entonces, este punto lo vamos a incumplir. Por experiencia, casi siempre lo tenemos incumpliendo, pues, o menos que sean empresas que no están muy cargadas de producción y pueden tener normalmente el domingo como día libre. Y regresando a la parte de las horas de trabajo que vimos más atrás, que se marcaba con un asterisco, pues
Dice, las horas de trabajo excluidas de las horas extraordinarias deben ser hasta 48 horas semanales. Pero dice que cuando la legislación, bueno, que la legislación internacional recomienda que se vayan reduciendo las horas de trabajo y que cuando proceda sean hasta 40 horas semanales. Muchas empresas marcan su jornada laboral con 7 horas trabajadas. Entonces, si tú solamente le vas a pagar tiempo ordinario por 7 horas trabajadas, pues estás cumpliendo con esa parte internacional, pero no entremos mucho en ese tipo de discusión. Las horas extras hay que pagarlas. Nos va a salir mal en el esquema SMETA, pero va a quedar marcado que hay una reunión entre los representantes de los trabajadores con los patrones, donde se llevó donde se tomó ese acuerdo de que se va a trabajar más porque así lo requiere el trabajo, porque así lo requiere la temporada. Pues chéquenlo, háganlo, documentenlo de buena forma y no les tiene por qué salir mal. Trabajo regular, pues los contratos, los famosos contratos, ¿no? Aquí la parte de trabajo regular, pues son los contratos. Normalmente los contratos en las empresas no cumplen con lo que establece la legislación nacional. A veces tienen nada más lo mínimo que pide la legislación nacional, sin embargo, muy mal acomodado, pues. Entonces no cumple. Apóyense, en este caso ya es como ya es muy interno de la empresa. Acóplense, vayan, asesórense con su apoyo legal en materia con sus licenciados laborales para que les desarrollen un buen contrato. Esto ya es muy interno de la empresa. Aquí yo ya no puedo entrar mucho en discusión porque aquí ya es interno de la empresa. Aquí nada más cumplan con lo que dice la legislación. Normalmente, como les digo, en el contrato sí viene lo mínimo que pide la legislación, pero todo muy mal acomodado. Siempre diciendo que el trabajador deberá. Entonces, eso lo califican mal durante la auditoría de SMETA, pues. Porque un contrato no debe realizarse de esa forma, según el esquema SMETA, pues. ¿Ok? Entonces, esto chéquenlo ahí con sus apoyos laborales. Medio ambiente, hasta la de 2 pilares, ¿no? Que es uno de las separaciones que tenemos en la auditoría SMETA, ¿no? 2 pilares y 4 pilares. En 2 pilares, en la pregunta 1, tenemos un chorro de cosas que sacar. Cumplir con los requerimientos y las leyes locales y nacionales sobre las normas medioambientales. En el SMETA 2 pilares tenemos que cumplir con lo que dice la ley en materia de medio ambiente. Entonces, saquen sus conclusiones, ya saben ustedes qué observaciones les han dejado ahí. ¿Es fuerte? Sí, porque normalmente los empacadoras no tienen las condiciones para cumplir a veces con la legislación medioambiental. Sin embargo, ahí se va trabajando, ahí se van desarrollando programas, que es lo que se presenta en la auditoría inicial completa, ¿no? Ahí te presento un programa, te desarrollo una serie de actividades, etcétera, etcétera. Entonces, ahí para ir a empezar a cumplir, ¿no? En la de medio ambiente de 4 pilares, el punto donde sí llega y nos pega fuerte, pues es que tenemos que tener el control o tenemos que decirle a nuestros proveedores que ellos cumplan con la legislación nacional en materia de medio ambiente, ¿no? Entonces, eso también es algo fuerte, es algo que no muy concretamente se cumple. Y en la parte de 4 pilares es de hecho, está en el primer apartado, pues, ¿no? De que hay que tener control con nuestros proveedores, obligar a nuestros proveedores que nos manden toda su documentación de cumplimiento medioambiental. También está pesada, ¿no? Normalmente aquí casi no se hace 4 pilares, hasta donde yo conozco algunas de sus empresas y ahí más o menos sé que solamente son 2 pilares, ¿no? Y la parte de beneficios para la comunidad. Beneficios para la comunidad, la parte que les comentaba que venía al final. Si nosotros apoyamos la comunidad en donde estamos instalados,
si documentamos todos esos beneficios o positivos que estamos trasladando a nuestros trabajadores o a la comunidad donde son algunos de nuestros trabajadores, si acarreamos esos beneficios, son fortalezas, son puntos positivos para nuestra auditoría y obviamente para nuestros clientes. Los clientes últimamente allá en Estados Unidos se preocupan mucho porque aquí en México tengamos beneficios para la comunidad, beneficios para el trabajador. Ellos quieren ver mucho que se esté trabajando en todo eso, pues a ellos les llama mucho la atención que no solamente les des buenas condiciones de trabajo y los trates bien, sino que fuera del trabajo, ¿qué haces tú también por ellos? Pues, ¿no? Hospitales, escuelas, centros comunitarios, torneos deportivos, de qué forma los ayudas, un centro de salud, etcétera, un chorro, pues, un chorro. Los que están más metidos aquí en la parte de desarrollos, de responsabilidad social, de programas, tienen un poquito más de idea, ¿no? Esto viene fuerte, la parte de beneficios para la comunidad, como les digo, los clientes, las cadenas comerciales en Estados Unidos se están preocupando mucho por esto. Entonces son fortalezas, son objetivos que tenemos que cumplir y que nos van a marcar en la auditoría. Pues ahí nos van a dejar una marquita. Agrícola X desarrolla ferias de la salud para los pobladores del pueblo El Guayabito que está donde estaba instalada la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aguas con esto, ojo con esto, pónganle atención a esto, viene fuerte. Y si ustedes tienen contentos a sus trabajadores o a la comunidad, pues les va a ir mucho mejor, ¿no? Pues bueno, los links de interés que les comenté al principio, pues todos son de SEDEX, pues porque estábamos hablando acá de SMETA, SMETA pertenece a SEDEX. Ahí está la página oficial en español de lo que es SEDEX. SEDEX tiene un apartado ahí, tiene de SEDEX e-Learning. Está muy bueno eso para que vayan aprendiendo cómo aplicar el SMETA, cuáles son los derechos humanos, de qué forma se los van a calificar, y les pone ejemplos ahí con videos y con dibujos. Y está bueno porque para poder pasar al siguiente nivel tienes que pasar el anterior y haces como un cuestionario y te va contestando las preguntas, etcétera. Entonces está muy bueno, ¿no? SEDEX e-Learning, ahí se los dejo también. Luego, el link donde te da la explicación de cómo contestar el cuestionario SAC que te piden como requisito para la auditoría, aquí va también. Y bueno, pues por mi parte es todo. Espero que les haya abierto un poquito más el panorama, que les haya servido un poquito aquí mi explicación. Yo no soy un capacitador SMETA, yo no me dedico a eso, solamente les expliqué mi experiencia, doy asesorías a algunas empresas en este tipo de esquemas. Sin embargo, yo no soy un experto en esto, no me dedico a ser capacitador ni auditor de SMETA. Es mi experiencia, es el conocimiento que he adquirido ahí con las auditorías, con ya varias auditorías de SMETA que me han hecho de 2, de 4 pilares. Entonces espero ahí que algunas de sus dudas hayan quedado resueltas y si no, pues a ver cómo resolvemos las que les hayan quedado. Pues muchas gracias, pues por el momento ahí es todo. Muchas gracias, Diego. Muy buena tu explicación. Sin embargo, veo que hay muchas dudas todavía acerca del tema. Entonces, pues aquí abajo pues van a encontrar la sección de preguntas y respuestas, el chat donde nos pueden escribir las dudas que tienen, o si lo desean pueden hacer la opción de levantar la mano y les abrimos el micrófono para que la hagan directamente. Voy a leer las preguntas que ya están aquí para ir iniciando, pero todavía tienen tiempo de hacer sus preguntas. Dice primero Andrea Daumas: si las observaciones se hacen respecto a la legislación del país, ¿qué pasa si es un país con muy bajas condiciones laborales?
Pues bueno, si el país tiene muy bajas condiciones laborales, pues la respuesta pues sí, el cumplimiento es de acuerdo a lo que dice el país, pues ahí no hay, es meta como tal, no te dice con qué debes cumplir o qué no, pues siempre te hace la referencia que tiene que ser con tu legislación nacional, entonces ahí está. Ok, gracias, Diego. Dice Rafaela Gastelum, creo que mencionaste que no se otorga un certificado como tal. ¿Crees que en un futuro se convierte en un certificado o qué beneficio se otorga al implementar este esquema? No se otorga un certificado, no sé si vaya a haber un certificado más adelante, porque solamente se queda en la plataforma y ya tus clientes de ahí la ven. Y la parte del beneficio, pues son tus clientes los que vas a sacar beneficio con tu cliente allá en Estados Unidos, porque pues a él se lo va pidiendo otro y viene la cadenita, pues, o para ser un proveedor de Walmart. Para ser un proveedor de Walmart, tienes que tener una auditoría en responsabilidad social, pues, y entonces es Meta, creo que es la más práctica para realizar. Gracias. Liliana Salazar nos dice, ¿qué requisitos mínimos debo cumplir en el apartado de libertad de asociación si no hay sindicato en la empresa? Ok, aquí fue de lo que me extendí un poquito más. Si en la empresa no hay sindicato, si los trabajadores no están afiliados a un sindicato, la empresa puede formar un comité de trabajadores. Este comité de trabajadores, pues obviamente documentarlo, que se hagan reuniones y que ellos tomen que estas personas identifiquen a sus líderes, ¿no? O ellos decidan quiénes son sus líderes. Y ya este comité de trabajadores ya instalado de manera formal, ya hablar con las personas en las empresas para llegar a un acuerdo, pues a acuerdos colectivos, ya sea pues laborales o de paga, no sé, recreativos, no sé, ya lo que cada comité vea como obligatorio para ellos o que ellos consideran que lo necesitan en su empresa, pues. Ok, gracias. Me gustaría que le abrieran el micrófono, por favor, a Mónica Quintana, que está levantando la mano. Listo, Buen Mónica, día. adelante. Gracias. Yo tengo una duda. Por ejemplo, en algunos otros esquemas, no sé, por ejemplo, HACCP, te requieren que la persona que, pues, como por ejemplo, que va a recibir la auditoría sea como el líder, que tenga una certificación, tenga, no sé, cierto perfil y que cumpla con ciertas cosas. ¿Meta te pide algo parecido? Sí te pide algo parecido, pero no tan formal como te lo pide HACCP. En SMETA, en cada uno de los módulos, te pide que haya alguien responsable. Por ejemplo, en el de derechos humanos, pide que haya alguien responsable dentro de la empresa que se encargue de atender o de implementar todo el sistema de derechos humanos en la empresa. En la parte de seguridad laboral te pide lo mismo, un responsable de ese programa. En la parte de medio ambiente te vuelve a pedir que tengas tú un responsable de ese programa. Entonces, sí te pide responsables por áreas para que atiendan los programas en esas áreas. Pero no necesariamente con un certificado que lo avale en su entrenamiento, pues. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. A ver, por acá tenemos pregunta de Manuel Sánchez. Nos dice, ¿cómo determina un auditor si la iluminación es suficiente en áreas donde no hay, porque no se pide un estudio formal? Bueno, en la parte en la legislación de la Secretaría del Trabajo, los estudios de iluminación solamente se piden lo que es la instalación. Por ejemplo, no sé, comparando un empaque con un almacén y un albergue, se pide que las condiciones de iluminación estén en empaque, pues, en la parte de lo que es el área de trabajo. Y en lo que es albergue, muchas veces el auditor
puede considerar deficiente la iluminación, pero igual se lo peleas, pues igual se lo tumbas. Pero aquí el que va es en el empaque, pues. Es lo que ya marca la legislación, pues la instalación de trabajo. Gracias, Diego. Buenos días, Diego. ¿Cuáles pudieran ser estas observaciones de 48 horas? Nos pregunta Yoli de Agrícola Chaparral. Ya ves que al principio mencionabas las observaciones que tenían que ser resueltas a las 48 horas. ¿Cuáles son ejemplos de esas? Las que lo que se consideran críticas de los negocios. Por ejemplo, durante la entrevista del auditor con los trabajadores, que un trabajador diga que lo esclavizan, que un trabajador diga que lo acosan, que durante la auditoría se dé cuenta el auditor que tienes personas hacinadas en las viviendas, que no les estás pagando lo que les dijiste, que los manejas con un contrato temporal y no les estás pagando como lo marca la ley o como lo marca tu contrato. Cuando caes en esas cosas como de discriminación, de acoso, es cuando lo consideran como crítico. Ok, gracias, Diego. Pregunta Francisco Javier Monjardín. ¿En qué parte de los documentos de criterios de medición SMETA 6.1, guías de mejoras prácticas de SMETA 6.1 y resumen de orientación SMETA 6.1 indican que se enviará un correo de las respuestas de las no conformidades? Hasta donde la experiencia que yo tengo de eso, nunca se han mandado correos, siempre trabajamos a través de la plataforma. En la plataforma se cargan las auditorías o se cargan las acciones correctivas que se realizan. A veces los correos son con tu organismo de certificación cuando estás tú, cuando dijimos que estás inconforme con un punto, mandas correos o intercambias correos con tu organismo de certificación. Pero la parte de ya lo que es la auditoría, realizar acciones correctivas, revisar tus reportes, vas a la plataforma. No, no sé si respondo su pregunta, pues no la entendí muy bien. Bueno, que ahorita nos mande mensajes y se respondió la pregunta. Aquí tenemos una pregunta de Carlos Enrique Carvajal. Normalmente, ¿cuántos pilares pide Walmart? Y ahí sí, normalmente Walmart, yo no tengo experiencia de trabajo con Walmart en la parte de SMETA, pero hay personas que trabajan con Walmart y que hacen solamente 2 pilares. Se basa mucho en la parte del cumplimiento de salud y seguridad laboral. Ellos se basan mucho en eso y en lo que es el programa de control para la parte de todo lo de prevención de incendios. Se basan mucho en eso. Hacen 2 pilares, pero se basan mucho en la parte de seguridad laboral. Casi todo va enfocado a eso. Sí, gracias. Dice Manuel Sánchez, ¿cuáles son los métodos más usados por las empresas para probar las horas trabajadas en las distintas áreas, campo, empaque, oficinas, incluidas las horas extra? Muy buena pregunta y es de las más difíciles de contestar en una auditoría. Hay empresas que tienen muy controlado eso, con muchas herramientas tecnológicas para poder evaluarlo. Sin embargo, la mayoría siguen con el apuntador y el tomador de tiempo, pues. Y entonces se basa en lo que las listas dicen. Nunca se ha tenido tanto problema con la evaluación o con la realización de esas listas. Sin embargo, ya los auditores ya están diciendo de que ya tienes que innovar eso, pues. Sí, muchas empresas ya lo tienen, pues ya tienen en las credenciales unos códigos de barras y ellos andan con unos escáneres tomando los tiempos de las personas, entonces, pero el más usado sigue siendo el librito, ¿no? El tomador de tiempo que va y checa las listas de los apuntadores y a ver quiénes fueron, a qué horas entraron y a qué horas se fueron. Y que firmen la gente ahí al salir del empaque o los que andan en el campo, pues con lo que la apuntadora trae en su lista, pues. Sí, ¿me pueden abrir, por favor, el micrófono de David Reyes?
David. Sí, ¿me escuchas? Sí, adelante. Sí, yo quería comentar nada más que ahorita hicieron una pregunta sobre la gente que trabajamos con Walmart y qué es lo que nos solicita Desmeta y Walmart en general. Bueno, al menos el sector agrícola, que es el que yo estoy, no sé si haya alguien más de otro sector, nos solicitan la auditoría de 2 pilares en general, o sea, nos dan a decidir si nosotros lo hacemos en 2 pilares o en 4 pilares. Comentaron alguna vez que eventualmente verían la manera de que migráramos a 4 pilares, pero por el momento 2 pilares es suficiente. Y como lo comenta Diego, exactamente eso es. Se enfocan mucho a las cuestiones de contraincendio, pago de nómina y cuestiones de cuidado del personal en relación de la situación social que se presenta dentro del, del recinto laboral. Para ellos, por ejemplo, una de las cosas más graves que puedan encontrarte es el acoso laboral de cualquier línea, ¿no? Ya sea horizontal o vertical. Que te encuentren un hallazgo de esos con Walmart es para ellos muy, muy grave. Entonces, creo que eso daría un poco de amplitud a la solicitud de la persona que preguntó sobre Walmart. Gracias, David. Bueno, por acá tenemos más preguntas. Dice Margarita, en mi caso ya cumplí con la auditoría de seguimiento y se actualizó en la plataforma SEDEX. ¿Cómo puedo saber en qué estatus estoy ante mi cliente? En la plataforma aparecen los estatus. Normalmente ya cuando mandas tú las acciones correctivas y que tienes respuesta, vienen unos apartados ahí que se cambian, donde ya dice completada, o dice parcial, o dice no aceptada, pues. Entonces, si a ella ya le aparece aceptada, pues cuando su cliente entre a ver su reporte o que entre a ver cómo está, pues ahí le va a aparecer, pues. Gracias, Diego. Dice aquí un espectador anónimo. Es decir, que deben cumplir toda la legislación ambiental los proveedores, o solo se refiere a que es el monitoreo que tenemos con ellos. ¿Qué tipo de proveedores? Todos. El esquema, contestando de su última pregunta para atrás, ¿qué tipo de proveedores? Sí, el esquema no especifica qué tipo de proveedores, por lo tanto debe entender que son todos. Y pide que haya cumplimiento ambiental. Mira, muy parecido a lo que se hace en las auditorías de inocuidad, cuando al proveedor le pides sus certificados de calidad o sus certificados de inocuidad o algunos certificados de medio ambiente. Digamos que sí tienen que cumplir ellos con la legislación nacional, pues, o sea, lo marca claro, lo marca ahí claro, pues. Entonces, sí, la respuesta es, sí tienen que cumplir toda la legislación nacional, sí se refiere a todos los proveedores que tengamos. Ok, gracias. Dice Emanuel Munguía, en mi empresa tenemos diferentes distintivos y certificaciones que ofrece el gobierno de México, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, empresa familiarmente responsable, empresa incluyente, empresa segura. La pregunta es, si es que estos distintivos y certificaciones me ayudan para cumplir con el esquema SMETA. Sí, sí, sí. El esquema SMETA, como les digo, se basa mucho en lo que es la legislación nacional, tomando en cuenta como el código ETI, ¿no? Las políticas del código ETI, que es el eje central del esquema SMETA, van enfocadas a lo que es la parte de legislación nacional de cada país. Entonces, si ella tiene muchas cosas que pide la Secretaría del Trabajo, pues obviamente puede entrarle con el esquema SMETA y solamente aplicar lo otro que dependiendo del tipo de instalación que él tenga, le aplique, pues, pero obviamente si tiene ya cosas gubernamentales, pues puede aplicar el SMETA sin ningún problema. Ok, gracias. Carlos Enrique Carvajal, ¿dónde puedo encontrar los lineamientos de cumplimiento de SMETA? En los links que te pasé ahorita, en los links que pasé en una de las láminas ahí, en la página de SEDEX, o te puedes meter ahí y ahí le tecleas SEDEX
y ya los buscas, ahí tiene un buscador y ya tú le puedes poner ahí los documentos que tú quieras, ahí tiene las pestañitas y todo, ahí lo buscas. Sí, gracias. Espectador anónimo. ¿Por qué este tipo de esquemas de responsabilidad social solo se fijan en cumplimientos para personal eventual y no se fijan, no revisan a personal de base, de acuerdo a lo que marca la ley, ni te realizan entrevistas sobre condiciones de trabajo? Sí, esa es una pregunta que todos los que somos trabajadores nos hacemos. ¿Por qué solamente sobre el personal eventual? Pues ahí sí que esa respuesta no la sé, no sé por qué. Porque ellos se enfocan solamente al trabajador eventual, al trabajador que está en campo, al trabajador que está en empaque, y no a las personas de mandos medios hacia arriba. Ahí sí que no sé no sé por qué se basaron en eso, vaya, para solamente calificar a ese tipo de personas. Gracias, Diego. Julieta Lombardero. Los estudios de equipo de protección personal deben de actualizarse cada año ante la Semarnat o ante la Delegación Estatal del Medio Ambiente. No, los estudios para el equipo de protección personal es una norma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, tiene que tomarse en cuenta que lo que diga esa norma es el equipo de protección personal que ella debe utilizar para el manejo de sustancias químicas, ¿no? Químicos de limpieza, fertilizantes, plaguicidas, control de plagas, etcétera, etcétera. La parte o la parte de manejo de cargas, soldaduras, dependiendo de la actividad que realice, pues. Pero no, antes Marnado, Delegación Estatal de Medio Ambiente, no. Es antes Secretaría del Trabajo y ya están las normas ahí para consultar. Gracias. Dice Francisco Javier Mojanrid. Mencionaste que había que enviar un reporte de acciones máximo de 10 días posteriores a la auditoría. ¿En qué parte de los requisitos lo mencionan? No, es un plan de acción. Son las acciones correctivas contestadas, es un plan de acción. Cuando están desarrollando el KPR, al final de la auditoría, que ya que la auditora te está haciendo el KPR, te dice que realices un plan de acción pues, bueno, solicita pues un plan de acción para ver lo que vas a hacer. Igual, nuestro cliente nos los pide, pues. Nuestro cliente nos pide que posterior a la auditoría SMETA tengamos un plan de acción que en menos de 10 días le entreguemos donde explicamos qué es lo que vamos a hacer, pues con qué vamos a trabajar. Sin embargo, no son las acciones correctivas, no son las acciones correctivas, eso vienen después. Okay. ¿Pueden abrir el micrófono de Liliana Salazar, por favor? Listo, Liliana, nada más activa tu micrófono aquí a un ladito, en la esquina. ¿Me escuchan ahí, perdón? Muy bien, Liliana, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, no, igual solo para complementar un poco la parte de por qué esta evaluación quizás se ha considerado que solo se centra en los trabajadores operativos. Operativos es considerando tanto temporales como fijos, y yo creo que va más la duda quizá que surge es por qué no incluye al personal administrativo, porque mis jornadas son también excesivas, ¿no? O por qué no considera a directivos, mandos medios. Realmente lo que dice la metodología es sí basarse en la fuerza laboral principalmente, pero en la parte del reporte te permite que puedas incluir ciertos comentarios, ¿no? No podemos tampoco dejar pasar de largo alguna situación quizá de discriminación o de abuso o acoso a estos niveles. Entonces, en el reporte se permite que puedas incluir comentarios, no sé, por ejemplo, igual, ¿no? Guardando toda la confidencialidad que se merece, poner el comentario que tú estás recibiendo de esa área, ¿no? Y ahí normalmente cuando el cliente lee el reporte también toma acciones sobre la empresa. Entonces, creo que es bueno también considerar estos comentarios, aunque no es el foco de la auditoría,
pero tampoco como auditores podemos dejar pasar por alto estas situaciones. Y creo que ahorita con la NOM 035 va a complementar perfecto toda esa situación. Gracias, es todo. Gracias a ti, Gracias. Liliana. Bueno, acá tenemos otra pregunta, Rocío Heredia. La auditoría, ¿qué tanto tiempo atrás revisan? Porque cuando tomas la decisión de auditar, empiezas a trabajar en ajustar la empresa al esquema. Y obvio, hay cosas que están mal o estaban mal. No entiendo la pregunta. Sí, ¿Qué tanto te van a tiempo revisar hacia atrás. atrás? Así es, a partir de la auditoría. No, no, o sea, tú haces la auditoría y no te van a calificar tus meses anteriores. Bueno, salvo cuando o cuando piden los talones de cheque o de pago de los trabajadores que entrevistan, que obviamente te lo piden desde que inicia la temporada, pues, pero fuera de eso, no hay antecedentes que revisar. O sea, si están pidiendo registros, te piden de esa misma semana que es la auditoría los registros. ¿O cómo? A ver, por ejemplo, los registros, los programas de seguridad laboral, que son la mayor parte de los registros que piden ahí, pues obviamente tienes que tenerlos con tu antecedente, vaya, ¿no? Desde que inicia tu temporada, al igual que la parte de tus capacitaciones, pues de acuerdo a tu programa de capacitaciones y los talones de depósito del personal que trabaja ahí en la empresa. Cuando el auditor te dice que te pide fechas, pues la primera semana de enero, la segunda semana de noviembre, etcétera, etcétera, son los documentos que te piden como antecedente, pues. Creo, no sé si estoy respondiéndole a Rocío. Gracias. Estoy buscando preguntas nuevas. Permítanme. Porque aquí Francisco Javier Monjardín tiene la mano arriba. ¿Pueden abrirle el micrófono, por favor? Sí, buenos días. ¿Me escuchas, Buenos Edgar? días, Sí, buenos Francisco. días, buenos días. Sí, respondiendo a la pregunta de Rocío sobre la cuestión de la revisión de hacia atrás, cuando es una primera auditoría bajo el esquema SMETA, claro, te van a revisar el año que se está elaborando y se van a hacer una comparación en la cuestión de lo que es nómina, ¿no? Y lo que es documentación del personal, lo que es eventual, hacia la temporada anterior. Esto es para verificar que realmente el esquema o la auditoría que están realizando haya tenido alguna mejora o un plan de acción correctiva, ¿no? Si ustedes anteriormente no llevaban un plan o un pago fijo al personal donde especifica las horas de trabajo, los días trabajados, el monto, vacaciones, pues posiblemente en la auditoría que ustedes están realizando ya deberían de tenerlo contemplado, ¿no? Y de ahí va a determinar el auditor qué te va a dejar en el plan de acción correctiva, si pudiera hacer alguna observación leve o si no hiciste ninguna acción correctiva posteriormente a esta auditoría, pues te puede indicar y darte pues, prácticamente una contestación, una respuesta pues mucho más severa, ¿no? Entonces esa es una de las cuestiones, el por qué se tiene que estar evaluando en sitio este tipo de documentación y ver que realmente la empresa esté haciendo o llevando a cabo acciones de mejora en cuestiones documentarias. No sé si tenga pues algo mucho más claro este tipo de respuestas que le estoy comentando a Rocío. Muy bien, Francisco. Muchas gracias por tu participación. Gracias. Tenemos una nueva pregunta por acá. Espectador anónimo. ¿Cómo se hace la libertad de asociación si la mayoría del gremio pertenecemos al sindicato y la cláusula 10 del contrato obliga a que los trabajadores pertenezcan a él? No, ya pueden hacer pueden hacer sus comités de trabajadores las empresas, aunque haya sindicatos. O sea, los sindicatos sirven para tres cosas: para nada, para nada y para nada.
Entonces pueden hacer sus comités de trabajadores, es lo que yo más recomiendo. Hagan sus comités de trabajadores, hagan sus reuniones, no importa que haya un sindicato, ya pueden discernir del sindicato, pues ya pueden tener ellos su comité y pueden decirle adiós a ese sindicato. Ya la ley ya lo permite, pues. Antes no, antes tenías que pertenecer al sindicato, ahora ya no, pues. Entonces, hagan eso, hombre, les va a ir mejor, les va a ir mejor. Hay experiencia en eso y les va a ir mejor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que han sido respondidas todas las preguntas. Si hubiera alguna más o algún comentario, escríbanla o levanten su mano. Francisco está levantando la mano de nuevo. No sé si tenga otra opinión. Listo, Francisco. ¿Me escuchas, Edgar? Sí. Mira, tengo unas preguntas que no me leíste por acá, pero te las voy a leer, ¿no? Adelante. Mira, en lo personal es importante realizar auditorías internas completas de 4 pilares, hablando de SMETA, ¿no? Para determinar y medir las deficiencias que se tienen en el programa que se lleva de manera interna en la empresa. Dice, si el cliente independientemente te pide una auditoría SMETA de 2 o 4 pilares, la empresa tendrá bases más sólidas para llevar una auditoría comercial más fluida, más concreta y mucho más madura, ¿no? Esa es una de las cuestiones que estaba comentando, de que yo la verdad sí sugiero, independientemente que la empresa o el cliente les pida de dos pilares, pues yo creo que tendríamos que ir viendo un paso más adelante, porque al final de cuentas, cada año se está pues haciendo modificaciones de este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que sería de consideración de cada uno, pero la verdad es importante de ir viendo esto, ¿no? Y la otra pregunta en la cuestión del sindicato es con lo que cuenta la empresa, ¿no? Sabemos que el sindicato a los que estamos afiliados, en nuestro caso, en lo particular, pues prácticamente es un sindicato blanco, ¿no? No quiere decir que el sindicato pues sirva para 3 cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente se nos está plasmando en un apartado lo que es un tabulador de ingresos, ¿no? De pago para los trabajadores por áreas. Entonces es una parte importante que el auditor se enfoca, se fija que realmente no se le pague pues menor a ese costo que tiene la prestación al trabajador por parte de la empresa, ¿no? Si se le paga más, pues qué bueno, ¿no? Pero la otra cuestión que comentó Edgar, esa es la cuestión Diego, es la cuestión de crear un sindicato, de crear los mismos trabajadores crear en la empresa Un comité. un comité o representación de los trabajadores, digo, en la cual la empresa solo estará como receptor para escuchar sus solicitudes, lo cual deberán plasmar un documento, lo cual estos tendrán que firmar por el comité. Entonces, para hacerlo llegar y ver las opciones o verlo directamente con la persona por parte de la empresa, ¿no? Creo que es una línea muy delgada también lo que estaba comentando sobre las horas extras y las horas que se tienen que estar trabajando por parte del trabajador. Creo que la ley es muy clara de que te dice son 48 horas más 9 horas extras y pues claro que tenemos un colchoncito de 3 horas máximas que cumplimos con las 60 horas y creo que si estamos nosotros indicando un contrato individual donde por parte de la empresa y por parte del trabajador llegaran a un convenio, decir, sabes que yo en lugar de 60 horas puedo trabajar 70 a la semana, creo que estaríamos pues violando una parte importante de lo que marca la Ley Federal de Trabajo, ¿no? Entonces, creo que estaría pues consideración por parte de las empresas, pues prácticamente Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues, sabemos que esos vienen y vienen a ejecutar lo que es realmente lo que marca la ley. Entonces, por encima, como dice, nada, por debajo, pues tampoco, no tiene que estar sobre la línea lo que marca lo que es las leyes. Entonces, creo que esta parte es muy, pues pueden quedar muy espacios espacios vacíos en estas leyes, pero creo que entrarle a esto de esta manera de decir, sabes que yo creo que trabaje 70 horas por parte del trabajador, creo que sí estamos incurriendo en una parte de una violación de la ley federal. Creo que, no sé si estoy enredándolos un poquito más, pero creo que
esto debería quedar muy bien claro, ¿no? Ok, gracias por tu participación. Pues ahí que nos manden sus comentarios si los enredamos más o si se solucionaron las preguntas. Aquí tengo una pregunta más de parte de Carolina León. Pregunta, entonces, lo que se manejan como no conformidades críticas de los negocios 48 horas, ¿no se consideran fallas automáticas? ¿Considera algún tipo de falla automática el programa? No hay fallas automáticas. No hay fallas automáticas y esas que se consideran como críticas tampoco son automáticas, pues. Sin embargo, tienes 48 horas para resolverla porque normalmente son como ya conflictos muy personales, pues. Ya como lo venía comentando, cosas de discriminación, de acoso, a lo mejor hay problemas con la parte de los pagos, hacinamiento, esclavitud. Entonces la empresa tiene que tomar rápido cartas en el asunto, pues muchas veces no lo resuelves en 48 horas, sin embargo, mandas un programa bien elaborado de cómo lo vas a resolver y tienden a aceptártelo, pues. Muy bien, gracias. Nos preguntan también mucho si vamos a compartir las presentaciones y sobre la grabación de este webinar. Bueno, les dejo ahí en el chat mi correo técnico01@elevenrivers.org, o aquí está el correo de Diego, las redes sociales de Eleven Rivers, Facebook, Twitter, etcétera. Ahí nos pueden hacer las preguntas, se las hacemos llegar a Diego para que las termine de responder. Todos los comentarios que se vertieron aquí en el chat y en la sección de preguntas y respuestas también se la vamos a hacer llegar a Diego. Al final el video se va a estar subiendo a la página de YouTube de Eleven Rivers para que si les quedó alguna duda de la presentación la puedan volver a ver. Y pues sería todo por nuestra parte. Como les repito, muchas gracias por haber participado. Ahí vamos a estar abiertos para futuras preguntas. Y el día de mañana vamos a tener la participación de nuestro director por un tema de liderazgo, el Club de las 5 de la mañana, basado en un libro, para que nos acompañen de igual forma a las 10 de la mañana. A través de las redes están los enlaces para que entren, si no, igual, mándenos correo para hacerles llegar esos enlaces para las siguientes pláticas y capacitaciones de parte de Eleven Rivers. Pues muchas gracias por su participación. Gracias, Diego, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Pues nos vemos hasta la próxima. ¿Algún comentario extra, Diego? No, gracias por la atención y por tantas preguntas. Qué bueno que surgieron dudas y pues quedamos a sus órdenes. Ahí están mis datos. Entonces, pues muchas gracias. Gracias por el tiempo. Bueno, hasta luego a todos. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Gracias.